Mano de Santo, un podcast de autor donde el doctor Carlos Tams, uno de los mejores cirujanos de mano, muñeca y codo de España, responde a las dudas más habituales de los pacientes sobre lesiones, síntomas y dolores de su especialidad. Soy Carlos Tams, cirujano de mano. Aunque no tengo ni un pelo de santo, mis pacientes aseguran que mis cirugías son mano de santo. Romperse el codo no es cualquier cosa, pero cuando tu vida gira en torno al deporte y al movimiento, una lesión así puede parecer el fin de todo. Hoy contamos la historia de David, un fisioterapeuta y jugador de baloncesto que pasó nada menos que por 4 cirugías hasta que, con la intervención adecuada y una rehabilitación impecable, logró lo que parecía imposible: volver a jugar y convertirse en el mejor anotador de su equipo. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? Hola, Javi. Muy bien. ¿Tú qué tal? Vamos a hablar de este bonito caso de éxito. Hablamos de un caso bastante especial. ¿Quién es David y cómo empezó su historia con esta lesión? Pues mira, David es un chico de 20 y pocos años, que siempre, un chico muy alto, casi 2 metros de altura, hábil, fuerte, familia de deportistas también, y empezó a jugar al baloncesto desde pequeñito, se le da muy bien y juega a un nivel muy alto de baloncesto. Además, es fisioterapeuta desde hace poquito tiempo, lleva poco tiempo trabajando como fisioterapeuta, acabó la formación hace no mucho. Entonces, este caso empezó más o menos si no recuerdo mal, allá por noviembre del año 2023. Cuando este chico en un contraataque sufre una caída aparatosa y cae con el brazo y se fractura el codo. Sufriendo una lesión de Montegia. Para quienes nos escuchan y no lo saben, ¿qué es exactamente una fractura de Montegia y qué la hace tan difícil, tan aparatosa de tratar? Pues mira, una fractura de Montegia es una buena forma de asustar a un traumatólogo. Tú, si le dices, hay 2 formas de que lo quieres, si quieres darle un susto a un traumatólogo, tú le dices, nada, tengo aquí un pacientito que tiene una fracturita en el codo. Pues cuando dicen fracturita en el codo, no sé por qué, siempre acaba siendo una lesión parecida a esta. Un Montegia es una fractura del cúbito proximal, es decir, la parte que articula con el húmero, aunque no siempre tiene por qué ser articular, pero casi siempre indirectamente afecta a la articulación, que asocia una inestabilidad del codo y esto conlleva una luxación de la cabeza del radio, que es el otro hueso del antebrazo que también articula con el húmero. El codo es como una bisagra, una puerta. Si no se alinea bien desde el principio, pues a veces puede ser que no pueda volver a abrirse del todo, ¿no? Esto afecta a la estabilidad y a la movilidad del codo. Las fracturas de Montegia son relativamente frecuentes en deportes donde sufres una caída de altura, motos, patinete eléctrico, pero sobre todo lo vemos en baloncesto. Y si no se trata bien, aunque tenga una cirugía excelente, el tratamiento incluye también el proceso rehabilitador posterior, puedes tener secuelas importantes de rigidez. El codo es la articulación del cuerpo humano que es más propensa a la rigidez. Incluso en manos del mejor cirujano, en manos del mejor fisioterapeuta y con el paciente más motivado del mundo, la falta de movilidad completa es el pan nuestro de cada día, desgraciadamente, en el codo. Entonces esto hay que explicárselo al paciente desde entrada siempre, para que luego pueda rehabilitar acorde a ello y no bajar la guardia. Si lo hacemos bien, tenemos muchas posibilidades de éxito. David fue operado por un traumatólogo reconocido, pero después de 3 cirugías, el problema seguía ahí. ¿Qué era lo que estaba fallando? Bueno, era una fractura compleja la del cúbito de este chico, porque tenía una conminución. Conminución es cuando hablamos
Hay varios fragmentos, está roto en varios trocitos pequeñitos. Y concretamente había algún trozo de la superficie articular del cúbito con el número que no estaba ni bien reducido, que no se consiguió reducir bien de entrada, y que además estaba como suelto, que no consolidaba. Y entonces el compañero, el otro traumatólogo, que es un traumatólogo que respeto y admiro, de hecho, cuando yo empecé en este mundo de la traumatología, él me enseñó muchísimo, pues es muy autocrítico y muy inconformista, es un típico perfeccionista, ¿no? Entonces vio que algo no cuadraba y lo volvió a meter en quirófano para ver si conseguía arreglar el problema quitando un tornillo y colocándoselo mejor para ver si así funcionó. No fue exitoso, seguía el mismo problema allí y el proceso ya también se iba alargando. ¿Esto qué ocurre? Ponte en el lugar del paciente. David, 20 años, fisioterapeuta empezando su vida laboral, deportista que todavía tiene muchos años de deporte por delante y de pronto se ve con el codo de su brazo dominante, este era el codo derecho de un paciente diestro, completamente limitado, metido en ese yeso y que aquello no iba para ningún lado, que le seguía doliendo, que no tenía movilidad y él se las estaba viendo cada vez más oscuras, o sea, lo tenía, afectaba también a su ánimo, el suyo y el de toda su familia. Esto también repercute luego también en el propio médico que lo está tratando, ¿no? Es una presión añadida. Y entonces, si tiene, si tienes la sensación de que algo no está bien y no consigues solucionarlo y ves esta situación y eres consciente que este chico, 20 años, profesional, bla, 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 joder, pues más presión todavía y te crea un poco de inseguridad y tal. Y bueno, pues al final lo volví a meter en quirófano a ver si podía solucionarlo y entonces ya dijo, uff, esto ya no termina de ir bien. Y bueno, como muy buen médico y mejor persona, este compañero pidió ayuda. Dije, oye, Carlos, por favor, tengo este problema, tengo este caso, ¿crees que me puedes echar una mano a solucionarlo? Estudiamos el caso, vimos podía ser el problema y cuál podía ser la solución y bueno, fuimos a por ello. Cuando te pidió ayuda este compañero, ¿qué hiciste en la cuarta cirugía para corregir lo que no había funcionado en las anteriores? Pues mira, como dicen, hay lesiones que te sacan de la cancha, pero con el tratamiento adecuado también hay historias de regreso. Y si no, que se lo digan a más de un deportista profesional. En concreto, el codo de David tenía un proceso, como decíamos, tenía el mayor problema entre alguno que otro también de rigidez y de otras cosas. Pero el problema más importante era que había un fragmento óseo que que no había sido posible sintetizarlo, es decir, fijarlo con el material de osteosíntesis y estaba suelto en la articulación, creando como una especie de bache. Si tú tienes que tener una superficie lisa, tenías una montaña ahí enorme, un cráter, que bloqueaba el movimiento de la articulación y aparte provocaba dolor. Y además estaba suelto y se movía, crujía y dolía. Así que lo que tuvimos que hacer era retirar el material de osteosíntesis previo y abordar la articulación con una artrotomía y eh, eh, modificar este fragmento suelto, adaptarlo, fijarlo correctamente y además aportar un poco de factores de crecimiento, etcétera, para que esto consolidara bien. También esta cirugía nos sirvió para ver que a nivel ligamentoso estaba mejor de lo que pensábamos y bueno, este hecho realmente yo tengo menos mérito del que se me quiere echar aquí, porque la biología del paciente, el ver que su médico pidió ayuda y puso toda la carne en el asador para intentar solucionar el problema, al propio paciente le transmitió mucha seguridad y tranquilidad, la familia confió plenamente y bueno, al final esto también hacía mucha falta. Esto hacía mucha falta y el paciente entendió que íbamos a por todas. Entonces, ahora te cuento un poco cómo sigue esto.
Sí, eso te iba a preguntar. Después de 4 cirugías, me imagino que el trabajo no terminaba ahí. ¿Cómo fueron las primeras semanas tras la operación? Mira, eh, aquí nos interesaba mucho recuperar movilidad, porque entre una cosa y otra, desde el momento de la lesión hasta el momento en el que nos encontrábamos allí, ya habían pasado 3 meses, 3 meses y medio más o menos, y esto para un codo es muchísimo tiempo. A favor nuestro teníamos que el paciente era, bueno, sigue siendo joven. Esto siempre reduce las complicaciones por rigidez, pero bueno, también a favor nuestro que el paciente tenía formación, el fisioterapeuta, entendía nuestro lenguaje técnico, entendía también nuestras intenciones, a dónde queríamos ir, y fue muy, muy disciplinado. Tampoco se inventó cosas ni pecó de excesivo o de hacer fisioterapia demasiado bestia o demasiado rápido. Y tampoco, o sea, nos lo puso todo lo fácil que pudo y eso fue un éxito. Un paciente colaborador aquí nos ayudó mucho. Entonces, las primeras semanas empezamos ya con una serie de ejercicios limitados, pero muy precoces para recuperar movilidad, reducir rigidez, bajar la inflamación. Vamos, te puedo decir que en menos de 2 meses este paciente ya tenía un rango de movilidad casi completo. Y durante el verano ya se reincorporó al trabajo y 6 meses después de la cirugía ya estaba jugando al baloncesto. Qué bueno. A su favor hay que decir que David es fisioterapeuta, lo que significa que entendía ya de base la importancia de la rehabilitación. ¿Cómo trabajó él en su recuperación? Pues al contrario que muchos médicos, tengo que reconocer que me sorprendió gratamente, porque los médicos somos pésimos pacientes. Como pacientes somos malísimos. Nunca tenemos tiempo para nosotros. Siempre estamos pensando en, no, es que tengo... No, este chico lo tuvo claro. Si yo quiero volver a trabajar en lo mío, tengo que recuperarme primero yo para poder ayudar a los demás. La analogía con esto es cuando estás en el avión y te dicen, si hay una pérdida de presión en la cabina, póngase primero usted la mascarilla antes de ayudar a los demás. Pues eso, lo mismo. Entonces, su nivel de compromiso y disciplina fue clave. Siguió nuestros consejos a rajatabla, no se pasó, tampoco se dio corto en ningún momento. Hicimos unos ejercicios específicos que no nos costaba nada explicarle por qué los entendía gracias a sus conocimientos y eso ayudó a acelerar el proceso. También es cierto que como fisioterapeuta recién formado tenía muchos contactos que también le podían ayudar en cuanto a la magnetoterapia, etcétera, etcétera. Después de todo ese proceso, ¿cuáles eran las expectativas realistas para David? ¿Volver al baloncesto era una posibilidad contemplada? Sí, claro que sí. Ese era el objetivo, el hilo conductor de la motivación que necesitaba David. De hecho, yo también juego al baloncesto y siempre le he retado yo le decía, cuando te cure le echamos un partido. Todavía no se da el caso, ¿eh? No sé, pero creo que me va a ganar, porque este 2 metros es mucho, es muy bueno. Es más grande, más rápido y más fuerte que yo, o sea que nada, no tengo nada que hacer. Pero sí, para él eso fue una motivación importante, pero también porque le encanta su profesión y eso también le motivó. Entonces, bueno, ahí lo tenía muy a su favor. ¿Cómo adaptó la técnica para evitar una sobrecarga? También es algo interesante porque en su inicio con el contacto con el balón hizo mucho, mucho ejercicio de contacto, de habilidad, sin hacer muchos ejercicios repetitivos y sin pasarse de fuerza. Y sobre todo, esperó mucho a ponerse en una situación de riesgo de caída, porque en el baloncesto hay muchas caídas durante un partido de baloncesto, sobre todo si juegas a alto nivel, y es el mayor riesgo que había, ¿no? Que se volviera a caer y tuviera un traumatismo sobre ese codo. Entonces esperó lo suficiente para ir con seguridad y con una buena calidad de hueso que soportara un traumatismo. Mientras tanto, entrenó la fuerza, la habilidad, la movilidad y bueno, cuando volvió hecho un toro. Es así, me acuerdo que, bueno, me envió un vídeo metiendo en su primer partido, no sé si metió 18 puntos así de corrida sin sudar y eso que jugó solo un ratito para empezar. Pero cuando vio lo bien que le fue, pues nada, ya se convirtió para el resto de la temporada en el mejor natural de su equipo.
Muy bonito, ya lo creo. Carlos, háblame de qué hubiera pasado. Pongámonos en un escenario hipotético. Si esa cuarta cirugía no se hubiera hecho, ¿qué hubiera sido de David? Bueno, imagínate que tienes una piedra en el zapato grande y tienes que caminar de aquí. Tú vives en la provincia, en la Comunidad Valenciana, ¿no? Pues imagínate que quieres ir a peregrinar a Santiago de Compostela desde tu casa, con una piedra del tamaño de una, vamos a decirte, de una haba o de un garbanzo, en el talón del zapato. ¿Cómo crees que llegarías tú con los pies? Pues es más o menos cómo llegaría su codo, ¿no? Teniendo esa incongruencia articular, ese codo iba a perder movilidad, iba a doler y acabaría con una rigidez. Y esta rigidez le habría impedido ejercer su profesión, que no digo que le habría impedido del todo, pero no habría podido ejercerla correctamente. Porque al final un fisioterapeuta que no puede mover los codos es como un Playmobil que intenta beber, no puede. Entonces le cuesta. Y en cuanto al baloncesto, lo mismo. Es además el brazo dominante con el que hacía el gesto de tirar. Entonces se habría visto un poquito limitado. Y más allá de la recuperación física, ¿cómo afectó esta lesión a David en lo personal? Pues fue una pequeña montaña rusa emocional. Esto le pasó a David, le pasa a muchos pacientes. Pero ahí entiendes también cómo el estado emocional de nuestros pacientes también nos afecta a nosotros, los médicos, ¿no? Porque nos sentimos responsables de esta situación hasta cierto punto y queremos ayudarle y a veces es muy frustrante no saber cómo o no llegar más y bueno, esto es emocionante para todos. O sea, sí, yo seguro que hay médicos que son fríos como el hielo, pero ni mi compañero ni yo somos así y nos involucramos en la recuperación de los pacientes. Pues este chico fue, como te digo, una montaña rusa. Inicialmente el susto de la lesión, luego la esperanza de, bueno, me van a tratar, a ver qué tal. Inicialmente parecía que todo había ido bien, bien, luego se vio que no fue todo tan bien como se quiso, luego se intentó arreglar y al ver que no se arreglaba, pues ya viene la ansiedad que crea esa frustración, el miedo, ¿no? Y empiezas a plantearte muchas cosas y pensamientos negativos. Y luego, y luego, bueno, pues ves que vienen los refuerzos, te echan una mano, te transmiten un poquito de tranquilidad y no te lo pintan tan feo y dices, bueno, vamos a ver por dónde vamos por aquí y al final, bien, Qué bueno. satisfecho, tanto el paciente como los médicos quedamos todos satisfechos. Para quienes están pasando por una lesión complicada como esta, ¿qué consejo les darías? Hombre, pues no conformarse con una mala recuperación. Si algo no va bien, pedir ayuda. Si ves que el médico que te está ayudando está tan interesado como tú en que te recuperes, confía en él, ¿vale? Va a querer ayudarte. Ahora, el médico tiene que ser suficientemente humilde para saber cuándo él solito ya no es capaz, ¿vale? Entonces, a veces necesitamos pedir ayuda. Yo alguna vez le he dicho a un paciente, mira, pide otra opinión porque no estamos dando con la clave del éxito aquí. Entonces, bueno, otra cosa es que la cirugía es el primer paso, muy importante, pero la rehabilitación es igual de importante. Entonces, la combinación de dos tratamientos exitosos, tanto quirúrgico como rehabilitador, son fundamentales. Entonces, el paciente también tiene que buscar eso. Primero, asegurarse que quien te vaya a operar sepa lo que hace y segundo, que la rehabilitación sea lo mejor posible. Y el compromiso del paciente es clave. O sea, un paciente comprometido con su propia recuperación es la clave del éxito. El paciente no está comprometido, pues entonces hay menos posibilidades de éxito, hay bastantes, y puede quedar con una limitación de por vida. David no solo recuperó su codo, sino que recuperó su trabajo y podríamos decir incluso que su vida. Y todo gracias a un tratamiento adecuado, una cirugía bien hecha y una rehabilitación llevada con disciplina. Si sufres una lesión y sientes que algo no va bien, busca soluciones antes de que sea tarde, lo acaba de decir el doctor Carlos Tams. Si quieres buscarlas
junto a uno de los mejores cirujanos de mano del país, en la descripción del episodio verás cómo pedir cita con el doctor. Sea como sea, nos escuchamos en el próximo episodio de Mano de Santo. Esto es Mano de Santo. Para acceder a más episodios y a los detalles de la consulta del Dr. Tams, visita cirugiamanocanarias.es. cirugiamanocanarias.es